Mi hijo me llamó ayer. Empaca tus maletas, vendí tu casa y tu finca. Mañana te voy a llevar al asilo. Yo estaba en la notaría y respondí tranquilamente. Entiendo tu prisa, hijo, pero te olvidaste de algo importante. Él gritó. ¿De qué estás hablando, viejo tonto? Me reí fuerte mientras sellaba el documento que acababa de salvar todo lo que construí en la vida. En ese momento, sosteniendo el teléfono con una mano y el sello con la otra, sentí una mezcla de tristeza y alivio. La voz de mi propia sangre. Ese niño que cargué en mis hombros ahora escupía veneno del otro lado de la línea. El funcionario de la notaría me miraba con una expresión de asombro y pena. Pero yo no quería la pena de nadie, solo quería justicia. El documento que acababa de sellar era mi garantía, mi protección contra la codicia de aquel que un día enseñé a dar los primeros pasos. Me llamo Otávio Pereira dos Santos, tengo 78 años, nací y me crié en Brotas, interior de São Paulo. Trabajé toda la vida como inspector de tierras del gobierno estatal, conociendo cada palmo de suelo de esa región. Hoy vivo en la misma finca que compré hace más de 40 años, donde planté cada árbol que da sombra en el patio y donde crié a mi único hijo, después de que mi Dolores, que Dios la tenga, partiera hace 12 años. Soy viudo y tengo reumatismo en las articulaciones, pero con la cabeza más afilada que muchos jóvenes por ahí. No fue fácil llegar hasta aquí. Me esforcé mucho para construir lo que tengo. Cuando comencé como inspector, andaba a caballo por las haciendas bajo sol y lluvia, verificando límites de propiedades, registrando irregularidades. Dormí en graneros, comí comida fría en el camino, pasé noches despierto organizando documentación. Junté dinero centavo por centavo para comprar ese pedazo de tierra. Pagué la universidad de mi hijo, vendiendo las frutas del huerto los fines de semana. Reformé la casa 3 veces con el sudor de mi trabajo. Y cuando me jubilé, pensé que finalmente podría descansar y disfrutar lo que construí. Pero la ambición tiene ojos grandes y a veces vive bajo el mismo techo que uno. Antes de seguir con mi historia, me gustaría agradecer al canal Voz del Abuelo por la oportunidad de dejarme contar lo que pasé. Y te pido a ti, que estás viendo, que te suscribas al canal, dejes tu like, comentes desde dónde estás viendo y qué hora es ahí. Ah, y comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. Todos los días hay una historia nueva aquí en Voz del Abuelo, de gente como yo, que tiene mucho que enseñar con los tropiezos de la vida. Lo que pasó después de esa llamada me hizo entender que, a veces, la sabiduría de los años es la única herencia que nadie puede robarnos. Y esa es la historia que quiero contarte ahora. Nací en una casita de adobe, a las orillas del río Jacaré-Pepira, en 1947. Mi padre era labrador y mi madre costurera de primera, de esas que hacían trajes sin necesidad de patrón. Éramos 6 hermanos, y yo, el menor. Desde pequeño aprendí que el papel era cosa seria. Vi a mi padre guardando cada recibo, cada nota, cada documento dentro de una lata de galletas que estaba encima del ropero. El papel es como el oro y el vino, decía él. Guárdalo bien que un día te salva. Y no es que él tenía razón. Estudié hasta donde pude. En esa época, un niño del campo que llegaba hasta la secundaria ya era casi doctor. Pero yo tenía facilidad con los números y una memoria que la gente decía que era de elefante. Recordaba todo: nombre, fecha, lugar, número de documento.
A los 18 años hice concurso para inspector de tierras del Estado y pasé en segundo lugar. Fue mi orgullo y el de toda la familia. Como inspector, mi vida era en el camino. Despertaba antes del amanecer. Tomaba mi cartera de cuero que me regaló mi padrino de confirmación. Llenaba la botellita de café y salía montado en Ventania, un caballo bayo que me acompañó por 15 años. Después vino la mobilete, y solo allá por los años 80 conseguí mi primer Fusca. Toda la región me conocía. Ahí viene don Ottavio a verificar las divisiones, decían, y yo iba con regla, cinta métrica y la legislación en la punta de la lengua. Mi trabajo era complicado. Tenía que verificar si las propiedades estaban del tamaño correcto de los documentos, si nadie estaba avanzando cercos, si las áreas de preservación estaban siendo respetadas. Mucha gente se enojaba. Hubo hacendado que me amenazó con escopeta. Pero siempre hice todo dentro de la ley, sin favorecer a nadie. Con el tiempo gané respeto. Cuando llegaba a un lugar, el dueño ya venía con los papeles en la mano. «Don Ottavio, está todo correcto, puede verificar». Y yo verificaba igual, que inspector que se precia no confía solo en la palabra. Conocí a mi Dolores en un baile de San Juan en 1970. Ella era maestra de la escuelita rural. Había venido de Dois Córregos para dar clases en Brotas. Muchacha bonita, de piel clara y cabello negro largo, que usaba siempre un perfume de lavanda que se podía sentir de lejos. Noviamos un año, nos casamos en la iglesia matriz y fuimos a vivir de alquiler cerca de la plaza. Trabajamos duro, ahorrando cada centavo, hasta que en 1982 conseguí comprar mi pedacito de tierra. 5 hectáreas con un manantial, unos naranjos viejos y una casa simple que necesitaba reforma. Ricardo nació en 1975, nuestro único hijo. Niño inteligente, desde pequeño le gustaban las cosas buenas. Cuando los compañeritos pedían helado, él quería helado de crema. Cuando otros querían bicicleta, él soñaba con moto. Dolores lo consentía demasiado. La mujer decía que no quería que él pasara por las dificultades que nosotros pasamos. Yo trataba de enseñar el valor del trabajo, pero era difícil competir con el amor de madre. Sacrificamos mucho por él. Cuando llegó la edad del colegio, lo matriculamos en la mejor escuela privada de Brotas, aún teniendo que apretar el cinturón. Los fines de semana, yo despertaba de madrugada para cosechar las frutas del Tenneschsel, huerto y vender en la feria. Dolores hacía torta y pan casero para complementar los ingresos. En las vacaciones, en vez de descansar, yo tomaba trabajo extra de medición de tierras para hacendados de la región, todo para garantizar que Ricardo tuviera lo mejor. Cuando aprobó el examen de ingreso a Derecho en São Carlos, vendimos la vieja mobilete que guardaba, y más un pedazo de tierra para pagar la pensión estudiantil y los libros. Dolores iba toda semana a llevarle comida casera y ropa limpia. Volvía tarde en la noche en el último autobús. Yo hacía horas extra, aceptaba todo tipo de trabajo que aparecía. Ahorrábamos hasta en el azúcar del café para mandar dinero a Ricardo. Fue en esa época que comencé mi vivero de plantas. Al principio era solo un pasatiempo, una manera de ocupar la cabeza después del trabajo. Pero pronto descubrí que tenía buena mano para la cosa. Comencé con plantas comunes, helechos, tradescantia y sansevieria. Con el tiempo me fui especializando en plantas nativas de la mata atlántica. Aprendí a hacer plantones, injertos, a cuidar cada especie. El vivero fue creciendo y allá por los años 90 ya vendía plantas a la municipalidad
y a algunas haciendas de la región que necesitaban reforestar áreas degradadas. La finca también fue mejorando. Poco a poco reformamos la casa, construimos un galpón, hicimos un pozo artesiano, todo con mucho sudor y planificación. Cada ladrillo de ese lugar tenía historia. Cada árbol había sido plantado por nuestras manos. Cuando me jubilé en 2007, ya teníamos una propiedad bonita, productiva y valorizada. Ricardo se graduó, comenzó a trabajar como abogado en São Carlos mismo. Conoció a Marcia, una muchacha de la capital que también era abogada. Se casaron en 2005, en una fiesta que costó 3 años de nuestros ahorros. Ellos querían todo de lo bueno y lo mejor. Buffet de restaurante famoso, panda en vivo, decoración de revista. Dolores decía que era su sueño ver al hijo casándose de esa manera. Entonces acordé, aunque pensaba que era un exagero. Fue en 2013 que Dolores nos dejó. Un cáncer que se la llevó demasiado rápido. Ni dio tiempo de prepararnos. En un mes estaba bien, al otro ya estaba internada, y 3 meses después partió. Fue como si me arrancaran un pedazo de mí. 43 años juntos, construyendo sueños, y de repente me vi solo en esa finca llena de recuerdos. Las plantas del vivero fueron mi salvación. Mientras las cuidaba, conversaba con Dolores, le contaba las novedades, pedía consejos. Puede parecer locura de viejo, pero era lo que me mantenía en pie. Ricardo y Marcia venían a visitarme de vez en cuando, siempre con prisa. Él había abierto su propia oficina. Estaba haciéndose un nombre en la ciudad. Comenzó a cambiar la forma de hablar, de vestirse, de mirar las cosas simples de la finca. En las visitas se quejaba del calor, del polvo, de la falta de internet buena. Marcia maldecía del auto. Decía que tenía alergia a todo lo que era del campo. Fue hace unos 2 años que comencé a notar las preguntas extrañas. «Papá, ¿dónde están las escrituras de la finca? Papá, ¿ya pensaste en vender esto e ir a vivir a la ciudad? Papá, ¿no crees que estás muy solo en este fin del mundo?» Al principio no le di mucha importancia, pero cuando Ricardo trajo a un amigo corredor de propiedades para almorzar sin avisarme, y el sujeto se quedó paseando por el terreno, tomando fotos y haciendo anotaciones, comencé a estar alerta. Todo comenzó a quedar más claro después de esa visita del corredor. Noté que mi hijo había cambiado la forma de hablarme por teléfono. En vez de las llamadas rápidas de siempre, pasó a llamarme toda semana, preguntando por mi salud, si estaba tomando los medicamentos bien, si no sentía soledad. Al principio hasta pensé que era preocupación de hijo, que finalmente había caído en cuenta de que el padre estaba envejeciendo. Pero pronto percibí que había algo detrás de ese interés repentino. Fue un jueves de marzo que Ricardo apareció, de sorpresa en la finca. Llegó en un auto nuevo, de esos importados que cuestan el precio de una hacienda pequeña. Vino solo, sin Marcia, cosa rara. Trajo hasta una caja de dulces de la ciudad, mis preferidos. Se sentó en el porche conmigo, tomó café despacio, sin mirar el reloj como acostumbraba a hacer. Habló de la oficina, de los procesos, de los viajes. Después lanzó el anzuelo. «Papá, ¿ya pensaste que esa finca da mucho trabajo para usted? Todo ese mantenimiento, las plantas, los animales. A su edad, usted se merece descanso, un lugar más tranquilo, con personas para cuidarlo». Fingí que no entendía a dónde quería llegar. Hablé de José pequeño, que venía 3 veces por semana a ayudarme con el trabajo pesado. Hablé de las plantas del vivero, que eran mi alegría.
Hablé de que nunca me había sentido tan bien, que el médico mismo había dicho que tenía salud de hombre de 60 años. Ricardo entonces cambió de táctica. Comenzó a hablar de las dificultades financieras que estaba enfrentando, que la competencia en la abogacía había aumentado, que los clientes grandes se estaban yendo a otras ciudades, que la oficina necesitaba reforma urgente. Habló de la escuela cara de los niños, del financiamiento del auto, de la cuota del apartamento. Dio a entender que necesitaba ayuda, pero no pidió directamente. Usted sabe que nunca le pediría nada, papá, pero ando preocupado por el futuro, por darles a mis hijos lo que usted y mamá me dieron. En ese momento, mi corazón de padre habló más alto. Ofrecí ayuda. Dije que tenía unos ahorros guardados que podía prestar. Él agradeció, pero cambió de tema. Dijo que no era justo, que iba a encontrar una manera. Y entonces soltó la bomba. En realidad, papá, tengo una propuesta. Tengo un empresario de São Paulo interesado en comprar tierras en la región para construir un resort. Pagaría un valor muy bueno por la finca, muy por encima del mercado. Con ese dinero, usted podría comprar un apartamento cómodo en la ciudad cerca de nosotros y aún sobraría una buena cantidad para vivir tranquilo. Confieso que por un segundo eso hasta tuvo sentido. Yo, viejo, solo en una finca, lejos del hijo y de los nietos. El dinero sería bueno, y la idea de estar cerca de la familia era tentadora, pero algo no encajaba bien. Pregunté cuánto era la oferta. Cuando me dijo el valor, tuve la certeza de que había algo mal. Era menos de la mitad de lo que valía la finca, considerando la ubicación privilegiada cerca de la represa, con manantial propio, documentación impecable. Ese valor está muy por debajo del mercado, hijo. Si ese empresario está realmente interesado en construir un resort aquí, pagaría por lo menos el doble. Fue ahí que vi una sombra pasar por su rostro, un nerviosismo que trató de disimular tomando un sorbo de café. Ricardo cambió de tema rápidamente. Dijo que iba a pensar en otras opciones, que solo quería mi bien, pero yo ya había visto suficiente. Al día siguiente llamé a Toniño, hijo de mi compadre Juvenal, que trabaja en la notaría de la ciudad. Le pedí que echara un vistazo si había algo registrado a mi nombre recientemente. Me llamó de vuelta 2 horas después, preocupado. Don Ottavio, hay un poder aquí, dando plenos poderes a su hijo para negociar la finca. Está con su firma reconocida en Notaría de São Carlos. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Un poder con mi firma. Yo nunca había firmado tal cosa. Toniño me mandó una copia por email que le pedí a José Pequeño imprimir en el mercadito de la esquina. Cuando vi el documento, reconocí la firma. Era parecida a la mía, pero tenía detalles diferentes. Alguien había falsificado, y ese alguien solo podía ser mi propio hijo. Don Ottavio, hay una cosa más, continuó Toniño por teléfono. Hay un contrato de compraventa en curso. La empresa compradora ya depositó una señal del 30% en una cuenta conjunta. El resto sería pagado en la firma final, programada para la semana que viene. En ese momento, mis piernas temblaron. Tuve que sentarme. Mi hijo, mi único hijo, había falsificado mi firma y estaba vendiendo la finca a mis espaldas, el lugar donde su madre vivió, donde él creció, donde estaban todos nuestros recuerdos, y por un valor muy por debajo del mercado, lo que me hizo sospechar que había algún tipo de negociado por debajo de la mesa. Fue ese mismo día que recibí la llamada de María del Carmen,
una antigua colega de la oficina, que se había jubilado y abierto una oficina de contabilidad. Me llamó agitada. «Otavio, disculpa meterme, pero pensé que debías saber. Tu hijo estuvo aquí con la esposa, preguntando sobre cómo transferir grandes cantidades al exterior, sin llamar la atención de Hacienda. Habló de que era una herencia que tú habías dejado para ellos. Me pareció extraño, porque hasta donde sé, tú estás muy vivo». Las piezas comenzaron a encajar. Ellos no estaban apenas vendiendo la finca. Estaban planeando desaparecer con el dinero y, probablemente, dejarme en algún asilo barato, ya que Ricardo había mencionado un lugar con personas para cuidarme. Pasé la noche en vela, pensando en qué hacer. Una parte de mí quería confrontar a Ricardo inmediatamente, preguntar cómo tenía el coraje de hacerle eso a su propio padre. Otra parte quería entender dónde me había equivocado en su crianza, qué había hecho para merecer tanta traición. Pero una tercera parte, la más racional, sabía que necesitaba actuar con inteligencia, no con emoción. A la mañana siguiente llamé al doctor Antenor, un abogado jubilado que había sido mi vecino por muchos años antes de mudarse a la ciudad. Le conté todo, le mostré los documentos. Él escuchó en silencio y después dijo: «Otavio, esto es crimen. Falsificación de documento, estafa, tentativa de apropiación indebida. Tu hijo puede sacar algunos años de cárcel por esto». Yo no quería ver a mi hijo en la cárcel, a pesar de todo, pero tampoco podía dejar que me robara de esa manera. El doctor Antenor me orientó. «Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a registrar una acción cautelar en la notaría, bloqueando cualquier transacción que involucre la finca. Después, vamos al notario a denunciar la falsificación del poder. Por fin, vamos a notificar a la empresa compradora sobre el fraude». Seguimos el plan al pie de la letra. El lunes, bien temprano, yo estaba en la notaría registrando los documentos necesarios. El notario, que me conocía desde hace décadas, se quedó en shock con la situación. Proveyó todo en el momento con prioridad. Mientras estábamos allí finalizando los trámites, mi celular sonó. Era Ricardo. «Papá, ¿todo bien? Llamé ayer y usted no atendió». Traté de mantener la voz firme, como si nada estuviera pasando. Estaba cuidando las plantas en el vivero. Debe haberse quedado sin batería. Estoy aquí en la ciudad resolviendo unas cosas. Él pareció aliviado. «Ah, qué bueno. Mira, estoy pensando en ir allá mañana con Marcia y los niños. Tengo una buena noticia que contar». «¿Qué buena noticia, hijo?», pregunté ya sabiendo de qué se trataba. «Mañana hablamos con calma. Solo empaca sus maletas. Voy a necesitar que usted venga a la ciudad conmigo. Encontré un lugar excelente para que usted se quede». Fue ahí que no aguanté más fingir. «Ricardo, vendiste mi finca a mis espaldas». Silencio del otro lado. Después, una risa nerviosa. «¿Qué es eso, papá? Claro que no. ¿De dónde sacó esa idea?». «Estoy aquí en la notaría ahora mismo, Ricardo. Vi el poder falso. Vi el contrato de compraventa. Sé todo». Otro silencio más largo. Cuando volvió a hablar, su voz estaba diferente, fría, calculadora. «Mira, papá, hice esto por su bien. Usted no tiene condiciones de vivir solo más. Va a ser mejor para todo mundo. Usted va a tener un lugar cómodo en la ciudad, con personas de su edad. El dinero va a ser bien administrado. Voy a invertir para garantizar su futuro». Y la falsificación de mi firma, eso también fue por mi bien. Fue necesario. Usted nunca iba a estar de acuerdo con la venta. Es demasiado terco.
pero a su edad, usted ya no tiene condiciones de decidir lo que es mejor. Esas palabras me cortaron como un cuchillo. Mi propio hijo pensaba que yo era incapaz, que ya no tenía derecho de decidir sobre mi propia vida y propiedad. Ricardo, acabo de bloquear la venta en la notaría. Denuncié la falsificación del poder. Ya notificamos a la empresa compradora sobre el fraude. Fue cuando él explotó. Mi hijo me llamó ayer. Empaca tus maletas. Vendí tu casa y tu finca. Mañana te voy a llevar al asilo. Yo estaba en la notaría y respondí tranquilamente. Entiendo tu prisa, hijo, pero te olvidaste de algo importante. Él gritó. ¿De qué estás hablando, viejo tonto? Me reí fuerte mientras sellaba el documento que acababa de salvar todo lo que construí en la vida. Sus palabras fueron tan agresivas que el notario que estaba del otro lado de la sala levantó la cabeza asustado. Ricardo continuó gritando, amenazando, diciendo que me iba a arrepentir, que estaba tirando la única oportunidad de tener un final de vida decente, que iba a acabar muriendo solo en ese fin del mundo. Yo apenas escuchaba, con el corazón partido, pero con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Cuando finalmente colgó, yo estaba temblando, no de miedo, sino de tristeza. Como un hijo que tanto amé, por el que tanto sacrifiqué para criar, podía tratarme de esa manera. ¿Qué había pasado con ese niño que enseñé a caminar? ¿Había hablar, a ser honesto? Esa noche volví a la finca con una mezcla de alivio y dolor. Alivio por haber impedido la venta fraudulenta, dolor por la traición de mi hijo. Me senté en el porche, mirando el huerto que planté con mis propias manos, el vivero que construí ladrillo por ladrillo, y tomé una decisión. Eso no podía quedarse así. Necesitaba hacer más que apenas impedir el fraude. Necesitaba garantizar que mi patrimonio, fruto de toda una vida de trabajo honesto, no sería dilapidado en la primera oportunidad. Pero lo que no sabía es que lo peor aún estaba por venir. Bloque 4. El cambio y la justicia. La reacción de Ricardo a mi descubrimiento fue aún más radical de lo que imaginaba. Al día siguiente de nuestra conversación, apareció en la finca acompañado de 2 hombres que nunca había visto. Uno de ellos se presentó como médico psiquiatra, el otro como asistente social. Ricardo estaba con una carpeta llena de papeles en la mano. «Papá, estos señores vinieron a evaluar su condición mental. Estoy iniciando un pedido de interdicción. Usted claramente ya no tiene capacidad de administrar sus bienes». Me quedé paralizado por algunos segundos. Interdicción. Eso era el golpe final. Declararme incapaz jurídicamente para entonces asumir control total sobre mis bienes. La audacia era tanta que casi me río, pero mantuve la calma. «Por favor, doctor, estoy a disposición para cualquier evaluación, pero antes me gustaría que el señor viera una cosa». Fui hasta mi cuarto y volví con una carpeta. Dentro de ella, mi triunfo. Un dictamen médico completo realizado 2 semanas antes en el Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, con evaluaciones de neurología, geriatría y psiquiatría, atestiguando mi plena capacidad mental y autonomía. El dictamen había sido idea del doctor Antenor, que previó que algo así podría pasar. Este dictamen fue registrado en notaría la semana pasada. También tengo aquí una declaración del delegado regional, confirmando la denuncia de falsificación de documento que hice contra mi hijo. El médico que Ricardo trajo examinó los documentos con atención. Su rostro cambió completamente. Se volteó hacia Ricardo. «Doctor Ricardo,
Usted no mencionó que su padre ya había pasado por evaluación reciente. Este dictamen es bien completo y fue firmado por especialistas renombrados. El rostro de mi hijo se puso rojo de rabia. Comenzó a gritar que yo había armado todo, que había engañado a los médicos, que estaba senil y paranoico. Llegó a tratar de arrancar los documentos de la mano del médico. Fue en ese momento que mi segundo triunfo apareció. José Pequeño, que trabajaba en la finca conmigo desde hacía años, entró en la sala acompañado de doña Cida, mi vecina de cerca. Detrás de ellos, el sargento Meneses, de la policía militar, que era hijo de doña Cida, y había venido a visitar a la madre ese fin de semana. «Don Otavio, escuchamos los gritos desde afuera. ¿Está todo bien?», preguntó José Pequeño, mirando con desconfianza a los hombres que Ricardo había traído. El sargento Meneses, uniformado, aunque estuviera de franco, se acercó. «¿Algún problema aquí? Recibí una denuncia de posible coacción contra persona mayor». La denuncia había sido hecha por doña Cida, que, alertada por mí el día anterior, había instruido al hijo a estar atento al movimiento de la finca. Ricardo trató de explicarse. Dijo que era apenas una visita, que estaba preocupado por la salud del padre, pero el daño ya estaba hecho. El médico y el asistente social percibieron que habían sido usados en una tentativa de golpe. Pidieron disculpas y se retiraron rápidamente, visiblemente avergonzados. Cuando quedamos a solas, Ricardo se desplomó en una silla, derrotado. «¿Por qué está haciendo esto conmigo, papá? ¿Por qué no facilita las cosas?» «¿Facilitar qué, Ricardo? ¿Dejar que me robes? ¿Declararme incapaz? ¿Entregarte el fruto de toda una vida de trabajo honesto para que lo desperdicies en autos de lujo y viajes? Usted siempre fue así, aferrado a las cosas materiales. Esa finca, esas plantas, ¿valen más que su propio hijo? No se trata del valor material, hijo. Se trata del valor moral, del respeto, de la honestidad. Cosas que traté de enseñarte toda la vida». Él se levantó furioso. «Usted se va a arrepentir. Esto no se va a quedar así». Salió cerrando la puerta con tanta fuerza que un cuadro se cayó de la pared. Era una foto antigua de los tres, yo, Dolores y Ricardo, cuando él tenía unos 10 años. El vidrio se rompió en varios pedazos, como una premonición de lo que pasaría con nuestra familia. En los días que siguieron, Ricardo intentó de todo. Contrató otro abogado para contestar el bloqueo de la venta. Esparció por la ciudad que yo estaba con Alzheimer, que había días que ni recordaba mi propio nombre. Llegó a tratar de sobornar a Toniño de la notaría para liberar la venta. Nada funcionó. Mientras tanto, yo no me quedé parado. Con la ayuda del doctor Antenor, registré en notaría una declaración detallada sobre todas las tentativas de fraude. Transferí parte de mis ahorros a una nueva cuenta en otro banco, donde Ricardo no tenía acceso. Instalé cámaras de seguridad en la finca, con la ayuda del hijo de doña Cida, y tomé la decisión más difícil. Registré un boletín de ocurrencia formal contra mi hijo por tentativa de estafa y falsificación de documento. La noticia se esparció rápidamente por la pequeña Brotas. Las personas me miraban con una mezcla de pena y admiración cuando iba a la ciudad. Muchos venían a contar historias parecidas de hijos que trataron de tomar las casas de padres mayores, de herencias disputadas antes incluso del fallecimiento, de familias destruidas por la codicia. Percibí que mi historia, desafortunadamente, no era única. La gota que derramó el vaso vino 2 semanas después.
recibí una llamada de la secretaria de Ricardo, una muchacha llamada Denise, que siempre había sido gentil conmigo en las pocas veces que fui a su oficina. Don Ottavio, disculpe meterme en esto, pero creo que usted necesita saber. El doctor Ricardo está con problemas serios. Tomó dinero de clientes para inversiones que nunca hizo. Usó el valor de la señal de la venta de su finca para cubrir parte del hueco. Pero aún falta mucho. Hay gente amenazando con procesar y hasta amenazas más serias. Él está desesperado. Eso explicaba muchas cosas. La prisa por vender la finca, la rabia cuando lo impedí, las tentativas cada vez más desesperadas. No, era solo codicia, era desesperación. Mi hijo estaba hundido en deudas, probablemente fruto de una vida de ostentación por encima de las posibilidades. Aún después de todo lo que él había hecho, mi corazón de padre se apretó. No podía dejar a mi hijo en la mano, por peor que hubiera sido su comportamiento. Pero tampoco podía simplemente entregar todo lo que construí en la vida para cubrir huecos causados por mala administración y deshonestidad. Llamé a la oficina. Pedí hablar con él. Denise dijo que no estaba, que había viajado a São Paulo para tratar de resolver unos problemas. Dejé recado para que me llamara con urgencia. Esa tarde recibí una visita inesperada. Era Marcia, mi nuera, acompañada de mis dos nietos, Pedro de 14 años y Clara de 11. Era raro que ella viniera a la finca, más raro aún traer a los niños. Parecía nerviosa, con ojeras profundas. «Ottavio, necesito hablar con usted. Los niños pueden quedarse en el huerto mientras conversamos». Tan pronto los nietos salieron, ella se desplomó en el sofá, llorando. «Estoy desesperada. Ricardo desapareció hace 3 días. Se llevó los ahorros que teníamos, las tarjetas de crédito, hasta las joyas que heredé de mi abuela. Dejó una carta diciendo que iba a resolver todo, que pronto volvería, pero no contesta el teléfono». Contó entonces que solo en ese momento había descubierto la real situación financiera de ellos. Las deudas de juego, los préstamos a nombre de la oficina, el dinero de clientes que había sido usado indebidamente y la tentativa de vender mi finca sin mi consentimiento. Juro que no sabía nada, Ottavio. Ricardo siempre se encargó de las finanzas. Decía que no necesitaba preocuparme. Le creí. Por más que tuviera mis dudas sobre cuánto ella realmente sabía, no conseguí dejar de sentir compasión, especialmente por mis nietos, que no tenían culpa de nada. ¿Qué van a hacer ahora, Marcia? No sé. La casa está hipotecada. El banco ya notificó que va a retomar. El auto fue retirado ayer por el acreedor. Tengo miedo de que vengan por los muebles, las cosas de los niños. Y hay gente peligrosa buscándolo. Personas que prestaron dinero fuera del sistema bancario, si me entiende. No necesitaba explicar más. Agiotistas. La situación era aún peor de lo que imaginaba. Fue entonces que tuve una idea, una solución que no resolvía todo, pero por lo menos daría seguridad a mis nietos mientras la tormenta no pasara. Marcia, hay una casa en el fondo de la finca. Era donde el cuidador vivía antes de que José Pequeño se mudara a la ciudad. Está vacía hace años, pero está limpia y tiene lo básico. Ustedes pueden quedarse allí hasta que las cosas se calmen. Ella me miró sorprendida. Después de todo lo que Ricardo le hizo, ¿usted aún quiere ayudar? No estoy haciendo esto por Ricardo. Lo estoy haciendo por mis nietos que no tienen culpa de las decisiones del padre, y por ti, que por lo visto, también fuiste engañada. Esa misma tarde
Ayudé a Marcia y a los niños a instalarse en la casa del fondo. Era simple, pero tenía lo necesario. 2 cuartos, cocina, baño, un pequeño porche. José pequeño trajo una estufa nueva de la ciudad. Compré colchones y ropa de cama. En pocas horas transformamos el lugar en un hogar temporal. Pedro y Clara, mis nietos, estaban asustados con todo el cambio repentino, pero al mismo tiempo encantados con la finca. Era raro que vinieran a visitarme, y nunca se quedaban más que algunas horas. Ahora tendrían tiempo de conocer todo: el huerto, el vivero, el arroyo que corta la propiedad en el fondo. Esa noche, sentados en el porche de la casa principal, Marcia me contó más detalles sobre la situación. Ricardo había comenzado a apostar hace algunos años, primero esporádicamente, después con frecuencia cada vez mayor. Perdió mucho dinero, hizo préstamos para cubrir las pérdidas, después usó dinero de clientes para cubrir los préstamos. Era un círculo vicioso que solo crecía. Él cambió, Ottavio. No sé cuándo pasó, pero ya no es el mismo hombre con quien me casé. A veces lo miro y no lo reconozco. No pude dejar de pensar en Dolores y cómo habría quedado devastada al ver en lo que nuestro hijo se había transformado. 2 semanas pasaron sin noticias de Ricardo. Marcia registró un boletín de ocurrencia de desaparición, pero la policía no tenía pistas. Los acreedores comenzaron a aparecer primero en la oficina, después en la casa de ellos en la ciudad. Algunos vinieron hasta la finca, pero el sargento Meneses, que se había vuelto un aliado importante, garantizó que nadie traspasara los límites de la propiedad. Fue un jueves que el teléfono sonó. Era Ricardo, finalmente. «Papá, necesito tu ayuda. Estoy en problemas». La voz de él estaba diferente. No arrogante como la última vez que hablamos, sino quebrada, derrotada. «¿Dónde estás, hijo?» «En un hotel en Curitiba. Traté de huir, pero se acabó el dinero. Y hay gente buscándome, gente peligrosa. Tu mujer y tus hijos están aquí en la finca. Están preocupados, lo sé. Marcia me contó. Gracias por cuidarlos, papá. Yo arruiné todo, ¿verdad?» Por primera vez en mucho tiempo escuché sinceridad en su voz. Ya no era el abogado arrogante tratando de manipularme, sino un hombre quebrado reconociendo sus errores. «¿Qué quieres que haga, Ricardo?» «Quiero volver, arreglar lo que se pueda arreglar, asumir las consecuencias de lo que hice». Pensé por un momento. A pesar de todo, él aún era mi hijo. «Vuelve a casa, hijo. Vamos a resolver esto juntos». 2 días después, Ricardo llegó a la finca. Estaba abatido, delgado, con la barba sin afeitar. Cuando vio a los hijos corriendo en su dirección, comenzó a llorar. Abrazó a Marcia por un largo tiempo, pidiendo perdón entre sollozos. Esa noche, en el porche de la casa principal, él confesó todo: las deudas de juego, los desvíos de dinero, la tentativa desesperada de vender mi finca para cubrir los huecos, y pidió perdón a mí, a Marcia, a los hijos que ya estaban durmiendo. Perdí el rumbo, papá. Me dejé llevar por la codicia, por el orgullo. Quise tener más de lo que podía, mostrarles a otros que tenía éxito, y cuando comencé a perder, no supe parar. Miré a mi hijo y vi por primera vez en muchos años humildad en sus ojos. La arrogancia había dado lugar al arrepentimiento sincero. «¿Qué pretendes hacer ahora, Ricardo?» «Voy a entregarme a la policía mañana. Hay varios crímenes que cometí: falsificación, apropiación indebida, estafa. Voy a confesar todo y aceptar las consecuencias. No quiero huir más. ¿Y después?
No sé si hay después, papá. Probablemente voy a perder la licencia de abogado. Voy a tener que empezar de cero, si tengo oportunidad. Esa noche tomé una decisión. No podía pagar lo que mi hijo había hecho, ni debería. Él necesitaba enfrentar las consecuencias de sus actos, pero podía ofrecer una oportunidad de empezar de nuevo cuando todo terminara. Ricardo, mañana vamos juntos a la comisaría. Te vas a entregar, como dijiste. Yo voy a estar a tu lado, no como abogado, sino como padre. Voy a ayudar a Marcia y a los niños mientras tú estés ausente. Y cuando salgas, vas a tener un lugar para empezar de nuevo. ¿Qué lugar, papá? Aquí en la finca hay tierra suficiente para dividir. Puedes construir tu casa del otro lado del arroyo, empezar tu vida lejos de la ciudad y de las tentaciones, trabajar con la tierra como yo hice toda la vida. Él me miró sorprendido. Después de todo lo que hice, ¿usted aún quiere darme una parte de la finca? No estoy dando, hijo. Estoy ofreciendo una oportunidad para que reconquistes tu dignidad. La finca sigue siendo mía mientras yo viva, pero puedes vivir y trabajar aquí, aprender un nuevo oficio, y si pruebas que cambiaste de verdad, un día esta tierra puede ser tuya, no por trampa o astucia, sino por mérito. Al día siguiente, como acordamos, acompañé a Ricardo hasta la comisaría de Brotas. Él confesó todo al comisario, un hombre serio que me conocía desde niño. Las consecuencias serían graves, probablemente algunos años de prisión, pérdida de la licencia profesional, deudas por pagar por mucho tiempo. Pero por primera vez vi a mi hijo enfrentando sus errores de frente, sin tratar de manipular o huir. Mientras era llevado a la cárcel, me miró una última vez. «Papá, ¿me perdonas?» «Ya perdoné, hijo. Ahora es hora de reconstruir». El renacimiento. La noticia se esparció rápidamente por la ciudad. El hijo de don Ottavio, el abogado que había tratado de robar a su propio padre, estaba preso. Algunos vinieron a darme el pésame, como si hubiera habido una muerte en la familia. De cierta forma, la hubo, la muerte de una ilusión, de una imagen que tenía de mi hijo. Pero también había un nacimiento, la posibilidad de que un hombre nuevo surgiera de las cenizas del error. Marcia decidió quedarse en la finca con los niños. Al principio era para ser temporal, pero poco a poco se fue adaptando a la vida simple. Consiguió un empleo como maestra en la escuela rural, la misma donde Dolores había dado clases décadas atrás. Pedro y Clara se matricularon en la escuela de la ciudad. Hacían el trayecto en autobús escolar, como tantos niños de la zona rural. Los acreedores aún buscaban a Ricardo, pero cuando supieron que se había entregado y que no había más bienes que tomar, la mayoría desistió. Algunos procesos civiles continuaron, deudas que llevarían años para ser pagadas, pero por lo menos las amenazas más peligrosas cesaron. En cuanto a mí, encontré una paz que no esperaba. La traición de mi hijo me había herido profundamente, pero su coraje al asumir los errores trajo una forma de redención. Y tener a mis nietos cerca, verlos descubrir las maravillas de la vida simple en el campo, era un regalo que nunca imaginé recibir a esta altura de la vida. Un día, mientras trabajaba en el vivero con Pedro, que había desarrollado un interés genuino por las plantas, él me preguntó: «Abuelo, ¿cómo sabía usted que papá iba a tratar de vender la finca? ¿Cómo consiguió prepararse?» Sonreí, recordando la lección más importante que mi padre me había enseñado. No sabía, mi hijo, pero aprendí desde temprano que el papel
Es como el oro. Guárdalo bien que un día te salva. Tu padre se olvidó de eso, pero tal vez tú no te olvides. Ya pasaron 4 años desde ese día en que mi hijo se entregó a la policía. Muchas cosas cambiaron desde entonces. La vida tiene esas vueltas que uno nunca imagina, como un río que parece seguir derecho, pero de repente hace una curva inesperada. Ricardo cumplió 2 años de pena en régimen semiabierto. Podría haber sido más, pero el juez consideró la confesión espontánea y el hecho de que se entregó voluntariamente. Yo iba a visitarlo toda semana. Llevaba los productos de la finca, contaba las novedades. Al principio, él apenas levantaba los ojos para encararme. Vergüenza, tal vez. Pero con el tiempo, esas visitas se volvieron un momento de reconstrucción. Fue allí, en esas conversaciones de 1 hora por semana, que conocí a mi hijo de verdad. No el niño mimado que criamos, ni el abogado arrogante que se perdió, sino el hombre que podía llegar a ser. Ricardo usó el tiempo en prisión para estudiar. Hizo cursos de agricultura orgánica, técnicas de cultivo, gestión de pequeñas propiedades rurales. Cuando me mostró los certificados, confieso que mis ojos se llenaron de lágrimas. Vi allí no solo un interés genuino, sino un pedido de reaproximación. Él quería aprender lo que yo sabía, quería entender mi mundo. Marcia y los niños continuaron viviendo en la finca. La casa del fondo fue ampliada, reformada. Donde antes era un lugar temporal, se volvió un hogar de verdad. Marcia se adaptó bien a la vida de maestra rural. Tenía vocación para la cosa, como Dolores había tenido. Pedro, mi nieto mayor, se volvió mi brazo derecho en el vivero. Tiene buena mano para las plantas. Conoce cada especie por el nombre científico. Clara tiró más para el lado artístico. Pasa horas dibujando. Las flores, los árboles, los pájaros que visitan la finca. Un talento que ni sabía que existía en la familia. Ricardo salió de la prisión hace 2 años. Como acordamos, construyó una casa del otro lado del arroyo. Nada lujoso, una construcción simple, pero bonita y funcional. Él mismo ayudó a levantar las paredes, a asentar las tejas. Un trabajo manual que antes habría despreciado, pero que ahora hacía con orgullo. Marcia y los hijos se mudaron allá tan pronto estuvo lista. Una nueva fase comenzaba. Como imaginé, él perdió la licencia de abogado. El Colegio de Abogados canceló su registro por conducta antiética. Fue un golpe duro, pero necesario. Un hombre necesita enfrentar las consecuencias de sus actos para realmente cambiar. En lugar de la abogacía, Ricardo comenzó a trabajar conmigo en el vivero, aprendiendo el oficio que por tantos años despreció. Al principio, era extraño ver esas manos que antes solo conocían la pluma y el teclado, ahora callosas de tierra. Pero poco fue tomando gusto por la cosa. Hace 1 año comenzamos a expandir el vivero. Ya no es solo un pasatiempo de viejo. Se volvió un negocio de familia. Aumentamos la variedad de plantas. Comenzamos a proveer para proyectos de reforestación en la región. Ricardo trajo ideas nuevas, montó un sitio web, organizó la parte administrativa. Yo contribuyo con la experiencia, el conocimiento de las plantas, de los ciclos de la naturaleza. Es una sociedad que nunca imaginé que tendríamos. Las deudas del pasado aún existen. Todo mes una parte de lo que ganamos va para pagar a los acreedores. Va a llevar años hasta que todo sea pagado. Pero Ricardo hace cuestión de honrar cada centavo. Dice que es parte de su redención, del proceso de reconstruir su dignidad. Lo más sorprendente
fue ver cómo la vida en la finca transformó a mis nietos. Pedro y Clara crecieron libres, en contacto con la naturaleza, aprendiendo valores que la ciudad difícilmente enseñaría. Pedro ya decidió que quiere estudiar agronomía, dar continuidad al trabajo que comenzamos. Clara sueña con ser bióloga o artista. De cualquier forma, dice que quiere pintar la vida que existe en las plantas. Escuchar eso me llena de orgullo y esperanza. En cuanto a mí, siento una paz que no imaginaba posible después de esa traición. Claro, hubo momentos difíciles, noches en que me preguntaba dónde me había equivocado en la crianza de mi hijo, días en que el rencor aún pesaba en el pecho. Pero el tiempo y la genuina transformación que vi en Ricardo fue curando esas heridas. Hoy, a los 82 años, despierto todas las mañanas y siento gratitud. Gratitud por estar vivo, para ver a mi hijo reencontrar su camino. Gratitud por tener a mis nietos creciendo cerca de mí, aprendiendo el valor de la tierra, del trabajo honesto. Gratitud por haber tenido la fuerza de enfrentar esa situación difícil en vez de simplemente ceder. Si pudiera volver en el tiempo y conversar con ese Otavio de 4 años atrás, asustado con la traición del hijo, le diría: va a doler, pero va a pasar, y lo que vendrá después será mejor de lo que imaginas. La vida me enseñó muchas cosas en estos 82 años, pero tal vez las lecciones más importantes vinieron justamente en los momentos más difíciles. Aprendí que el perdón no significa olvidar el error, sino dar la oportunidad de construir algo nuevo a partir de él. Aprendí que a veces necesitamos perder algo para encontrar lo que realmente importa. Y aprendí que, por más dura que sea una traición, no tiene el poder de definir toda una vida, toda una relación. Ricardo me dijo el otro día, mientras plantábamos plantas en un nuevo cantero: papá, a veces pienso que necesité perder todo para entender lo que realmente tenía valor. Esas palabras se quedaron resonando en mi cabeza. ¿Cuántas personas pasan toda la vida acumulando cosas, estatus, apariencias, sin nunca entender lo que realmente tiene valor? Mi finca continúa siendo mía, como prometí, pero ahora es mucho más que una propiedad. Es el centro de una familia reunida, el escenario de una historia de redención. Un día, cuando parta, sé que quedará en buenas manos, no por causa de un papel en la notaría, sino porque planté algo mucho más duradero que escrituras. Planté valores, ejemplos, lecciones que veo floreciendo todos los días. Para quien me pregunta si valió la pena todo el sufrimiento, respondo sin dudar: valió. No por el final feliz que no siempre pasa en historias como la mía, sino por el viaje, por los aprendizajes, por la oportunidad de ver que aún en las situaciones más sombrías existe la posibilidad de luz. Y si hay un consejo que puedo dejar para quien está pasando por algo parecido, es este: no dejes que el rencor defina tus acciones. Usa la sabiduría que los años te dieron para proteger lo que es tuyo, sí, pero deja siempre una puerta abierta para la reconciliación verdadera. No esa basada en fingimiento o conveniencia, sino la que viene de la transformación genuina. Hoy, cuando veo a Ricardo enseñando a Pedro a hacer injertos, o cuando escucho a Marcia contando historias a los alumnos bajo el mango, o cuando veo los dibujos de Clara adornando las paredes de la casa, sé que tomé la decisión correcta. No fue fácil, no fue sin dolor, pero fue el camino que permitió que todos nosotros creciéramos. Como dice ese dicho antiguo que mi padre repetía: árbol bueno, aun después de cortado,
todavía puede brotar de nuevo. Ricardo era un árbol bueno que se perdió en el 130 camino, pero sus raíces eran lo suficientemente fuertes para permitir un nuevo comienzo. Si llegaste hasta aquí, te agradezco desde el fondo de mi corazón por haber escuchado mi historia. Espero que te haya tocado de alguna forma. Quiero agradecer también al canal Voz del Abuelo por darme esta oportunidad de desahogarme y compartir mi vida. Si te gustó, por favor suscríbete al canal, deja tu like, comenta ahí abajo de qué ciudad estás viendo y qué hora es. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, comparte este video. Todos los días hay una historia nueva aquí, y quién sabe si la próxima no sea aún más parecida a la tuya. Un abrazo apretado de este viejo aquí, que aprendió que aún en las horas más oscuras siempre existe un amanecer esperándonos.